Muy buenos días tengan todos. Aquí estamos una vez más reunidos para estudiar junto a la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie de estudios con título En momentos de crisis. ¿Cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida? Porque aprendiendo de ellos también podemos tratar con nuestras crisis, lo que sucede en nuestras vidas. En esta mañana nos toca estudiar lección 17, crisis en la oposición. Crisis en la oposición. Y esta vez vamos al Nuevo Testamento para la lección de hoy. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este día. Gracias por tu ayuda al entender tu palabra. Pedimos que tú seas nuestro maestro hoy. Que lo que escuchamos de tu palabra sea palabra para nuestras vidas, nuestros corazones, para ayudarnos a cambiar, para conformarnos más y más a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Es el propósito para el creyente, que seamos fieles en imitar a Cristo. Llamamos a nosotros cristianos, ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Gracias por acompañarnos durante esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahí en sus hojitas tienen lección 17, crisis en la oposición, y vamos al Nuevo Testamento en esta mañana. El versículo clave para hoy día, y de repente con el versículo clave va a tener una idea de quién vamos a hablar en esta mañana, es Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Ya saltamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para hablar de Juan el Bautista. Crisis en la oposición. En el versículo clave vemos que Cristo está acercándose a Juan el Bautista mientras que Juan está al lado del río Jordán bautizando. Y al ver a Cristo venir hacia él, dice estas palabras de él, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mensaje de Juan era esto, todo enfocado en la persona de Cristo Jesús. Él era una persona preparando el camino para la venida de Cristo Jesús. Vamos a ver varios textos hoy en cuanto a la lección de hoy, pero como siempre notamos esto, que la fe es la clave para victoria en la crisis. Sea de Abraham, de Jonás, de todos los que hemos estudiado en esa serie de lecciones, la fe es la clave para tener victoria. Y hermanos, para nosotros también la fe es la clave para victoria en las crisis. Las crisis a veces llegan a nosotros y pensamos: wow, es demasiado fuerte, no puedo soportarlo. Hay que echar su fe sobre Dios. Echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? En 1 de Pedro 5, versículo 7. Entonces nosotros tenemos que no mirar a las circunstancias, sino mirar al Dios de las circunstancias, y ahí tener la victoria. La persona que sigue a Cristo puede tener oposición, puede ser perseguido, pero debe de mantener su fe firme y mantener su vida firme en su fe. Es un tema actual para nuestra época también. Juan el Bautista fue uno de esos hombres más grandiosos que vivió. Eso es lo que dijo Cristo en cuanto a él. En Lucas 7, versículo 28, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Hay que poner la palabra mayor en sus hojitas. Juan es el primer personaje neotestamentario que vamos a estudiar. Fue un verdadero héroe de la fe, y aún así su vida estuvo llena de experiencias críticas, crisis podemos decir. Enfrentó muchas cosas ásperas a lo largo de su camino, y finalmente murió también por la causa de su Salvador. Vemos primeramente entonces, en cuanto a la vida de Juan el Bautista, crisis al comienzo de la vida. Y para esto tenemos que ir a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 1. Y vamos a empezar la lectura con versículo 5. No vamos a leer todos los versículos, pero una parte de esta historia. Dice en versículo 5:
Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su mamá. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y vemos que en verdad eso es lo que sucedió, que Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento de Cristo Jesús. Y cuando fue nació él ya abrió la boca de su padre. Saltamos un poquito en la historia al mismo capítulo 1, al versículo 57. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz su hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre y dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en su parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, para el cual no pudo hablar todavía, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Entonces vemos aquí que aún en su nacimiento, el nacimiento de Juan era algo de crisis, podemos decir, ¿no? El nacimiento de Juan. Aún en su nacimiento de Juan hubo una crisis. Un ángel le dijo a Juan, a su padre de Juan, Zacarías, que él iba a nacer. Pero para Juan qué ridículo es esta noticia, ¿no? Porque tanto Zacarías como Elizabeth ya eran ancianos. ¿Y cómo es que puede ella, siendo anciana, tener bebé? Ya, su tiempo había ya pasado de la edad de tener hijos, ¿no? ¿Y cómo es posible que va en su vejez tener un hijo? El padre cuestionó el mensaje del ángel y por esta duda, como resultado, perdió la capacidad de hablar hasta después del nacimiento de Juan, como hemos visto aquí. Su nacimiento de Juan, 8 días después de haber nacido, hubo una crisis en verdad de menor importancia en cuanto a cómo debería llamarse, ¿no? Otros dijeron
Su nombre debe ser Zacarías, como su papá. Ahora, mi nombre es Alan, mi papá también es Alan. Soy un junior, así decimos en inglés. Una persona que tiene el mismo nombre de su papá. Si tuviera yo un hijo con el mismo nombre, pondré el número 3 después de su nombre, algo así, el tercero. Pero en este caso, todos pensaron, su nombre será Zacarías o Zacaríasito o algo así, se pone hito al final, ¿no? Tiene el mismo nombre de su papá. Pero María, Elizabeth, su mamá, dijo, no, eso no puede ser su nombre, ¿no? Porque a través de su esposo entendió ella que iba a ser su nombre de él, ¿no? Y ella dice en versículo 60, respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y ellos dijeron perplejos, ¿por qué Juan? ¿Qué nombre es esto? No hay nadie en su familia con este mismo nombre. Entonces llama a su papá, llamaron a Zacarías, y Zacarías, después de escribirlo, ahí frente a ellos, su nombre es Juan, abrió su boca Dios y pudo él otra vez hablar. Y dice que bendició él a Dios con su lengua, recobró la capacidad de hablar y expresó una hermosa, en verdad, profecía de parte de su propia boca, ¿no es cierto? Notamos en continuación, no solamente el nacimiento de Juan hubo ahí una crisis, pero en su vocación, notamos la vocación de Juan, Saltamos un poquito de Lucas capítulo 3, esta vez, Lucas capítulo 3, y vemos versículos 2 y 3. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, es el mismo Juan. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ahí está una descripción de su vocación de Juan el Bautista. Como el padre de Juan era sacerdote, era natural esperar de repente que su hijo también, Juan, no Zacarías, pequeño, ¿no? Pero Juan también se convirtiese en sacerdote, pero no fue así. En el caso de Juan, estoy seguro que sus padres entendieron la elección. Tenía un propósito especial. Cuando el ángel Gabriel habló con Zacarías, le explicó a él, será grande su hijo, su impacto será grande, y él iba a ser uno que anunciaba la llegada del Señor Jesús, de Cristo mismo. Se les había dicho que Dios lo utilizaría de una manera muy especial. Dios llamó a Juan personalmente. Antes de su nacimiento tenía un destino divino, es decir, una vocación dada por Dios para su propio ministerio. Versículo 4, mira lo que dice, estamos en Lucas 3. Como está escrito en el libro del profeta Elías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereced sus sendas. Y ahí está una descripción de Isaías en el Antiguo Testamento como profecía mirando adelante a ese tiempo de Juan el Bautista y su ministerio en el desierto. En cuanto a su vocación, entonces era algo muy distinto al sacerdocio de su papá, ¿no? Pero era un trabajo, una vocación, una obra, un trabajo dado a él por Dios mismo, ¿no? Dios determina su voluntad en nuestras vidas también. Para la vida de Juan, Dios determinó para él que sea él un profeta en el desierto, clamando el camino del Señor por arrepentimiento. Bien, Dios llamó a Juan personalmente, ¿no es cierto? Ahora, continuamos a ver crisis en el servicio. Crisis en el servicio. Y para eso tenemos que volver al libro de Mateo, por favor. Vamos a usar un poquito de cada uno de los evangelios. Igual como para entender toda la historia de Jesús, tenemos que ir siempre a todos los 4 evangelios. También de Juan. Vamos a verle en los 4 evangelios en esta mañana.
Mateo capítulo 3, por favor, y vamos a empezar leyendo con versículo 1. Notamos primeramente que Juan era popular. Juan era popular, y vamos a leerlo aquí. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereced sus sendas. Esto acaba de leer en el libro de Lucas, ¿no es cierto? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso era su mensaje de Juan el Bautista, predicar el mensaje del arrepentimiento, ¿no? Predicaba ahí en el desierto, anunciaba la venida de Cristo y la necesidad aún de los saduceos y fariseos, los líderes religiosos, que eran en verdad hipócritas. Por exterior parecían ellos, pero bien religiosos, sus corazones eran corruptos y necesitaban ellos también el arrepentimiento, la confesión de pecados. Muchos llegaron ahí, confesaron sus pecados, creyeron en el mensaje de Juan el Bautista en cuanto a Cristo Jesús y fueron bautizados por él. Juan era popular, dice que llegaron a él de toda la región, ¿no? A su lado, ahí en el río Jordán. También, pero era una persona humilde. Juan era humilde. Y vamos ahora al libro de Juan, por favor. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a leer ahí versículo 27. Vamos a tocar otros versículos en este capítulo, pero para empezar vamos al versículo 27. Dice, hablando de Juan el Bautista, él está hablando de Cristo ahora. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, el versículo del texto de hoy, vino Juan a Jesús que venía a él, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos Juan, todo su ministerio de Juan, él demostró en verdad la humildad. Y notamos aquí primeramente que su ministerio exaltaba a Cristo. Todo en cuanto a su ministerio y su mensaje de Juan, exaltaban a Cristo. Eso era su propósito. Con seguridad, una de las razones por las cuales Dios utilizó a Juan es porque este hombre era un hombre humilde. Juan recibió mucha atención. Mucha gente venía a él para ser bautizado, para escuchar su prédica. Pero él dirigió esta atención no a sí mismo, sino a Cristo, hacia el Señor Jesús. Ahora, volvemos otra vez. Vamos todavía estamos en Juan capítulo 1. Vamos a volver al versículo 8, por favor. Versículo 6. Mira lo que dice Juan. Juan, el escritor, el apóstol, escritor del libro del Evangelio de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan ahora es un instrumento en las manos de Dios para dar preferencia a la luz verdadera. Este hombre era un hombre enviado de Dios, dice ahí en versículo 6, ¿no? Enviado de Dios.
pero no con el propósito de exaltar a sí mismo, sino de exaltar a Cristo, para apuntar a los demás a la luz. Se describe la luz de un faro en la orilla del mar, que en verdad hay un foco encima de su torre del faro, y este foco tiene detrás de ella, de él, un tipo de espejo, ¿no? Y la luz va a este espejo que hace brillar aún más, no solamente el pequeño foco, pero una luz mucho más grande hacia los barcos en el mar. Esa es la idea. Aquí es Cristo la luz y Juan no más un espejo reflejando la luz de Cristo al mundo. O otra ilustración puede ser, estoy enseñando en mi clase de ciencia en el colegio Fetzer, algo de la luna, y que la luna en sí a veces decimos, ay, mira cómo brilla la luna en el cielo de la noche. Ahorita está un poquito grande en la noche, si puede salir en la noche para verlo, pero en verdad no hay ninguna luz que brota de frente de la luna. La luna solamente podemos ver por la reflexión de la luz del sol. El sol, su luz va hacia la superficie de la luna y la luna refleja esta luz a nosotros. La luz, el sol, podemos decir una descripción de repente, ahí Cristo y la luna Juan reflejando la luz de Cristo a los en su alrededor. Era un hombre muy importante. Pero no solamente Juan era una persona popular y humilde, pero también un hombre franco e intransigente. Vamos a volver ahora a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo 14 y vamos a empezar con versículo 1 en esta ocasión también. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, que él tomó como para su propia esposa, ¿no? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dijesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora, Herodes Antipas, ¿no?, había tomado como esposa la esposa de su hermano Felipe. Estaba viviendo en inmoralidad, ¿no? Adulterio en verdad. Juan habló contra el pecado de Herodes, ¿no? La declaración directa de Juan hizo enojar a Herodes y también a su esposa Herodías. Y entonces así lo que sucedió es que Herodes metió a Juan en la cárcel. Notamos la actitud de Herodes por Juan. Continuamos donde estamos. Bueno, estamos en Mateo, ¿no? Saltamos a Marcos un ratito para notar algo interesante en cuanto a esta persona, Herodes, en cuanto a Juan. Versículo 17, Marcos 6, versículo 17. Disculpe que estamos moviendo de un lado al otro en la Biblia, pero está bien, porque así debemos
escudriñar las escrituras, ¿no es cierto?, para la lección, para nuestras vidas. Marcos 6, versículo 17, por favor. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes, mira, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Su actitud aún de Herodes hacia Juan era de temerle, ¿no?, y respetarle. Dice que él llama a él un varón justo y santo. Reconoció esas calidades en la vida de Juan, ¿no? Y entonces la encarcelación para Juan fue un tiempo de repente muy difícil. Le costaba entender lo que estaba sucediendo. Había sido fiel a su tarea, dado de Dios, la llamada divina para su vida, predicar el evangelio y la palabra, el mensaje de arrepentimiento, apuntando a las personas a la luz. Lo hizo fiel. ¿Por qué estoy aquí, Dios? Así puede pensar una persona en esta situación, ¿no? Pero Juan era directo en su mensaje, predicó contra el pecado, especialmente ahora el pecado de Herodes, y le costaba a él ponerse ahí en la cárcel. Y al final lo que sucedió es que la malvada esposa Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes lo lamentó mucho, pero por causa de su promesa, su declaración que hizo, tuvo que hacerlo, ¿no? Tuvo que cumplir con el deseo de la muchacha instigada, ¿no?, por su mamá. Y así a Juan le cortaron la cabeza. Ahora, Cristo y Juan el Bautista. En todas sus crisis que experimentó Juan el Bautista, siempre su propósito era de relacionarse con la persona de Cristo, apuntar a la gente a Cristo, ¿no? Otra vez, vemos a Cristo haciendo referencia a la persona de Juan el Bautista. En Juan capítulo 5, versículo 33 y después versículo 35 también, Cristo dijo de Juan, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Cristo está diciendo de Juan, él era antorcha, una luz que alumbraba el camino no de él mismo, sino el camino hacia el Señor. Y ustedes gozaron en su luz, pero en verdad su luz no más era una reflexión, apuntaba a la luz de Cristo Jesús, la luz verdadera, ¿no? Y otra vez hemos dicho en nuestro versículo que Juan, al ver a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, es Él, no es de mí, que deben ustedes estar exaltando en estos momentos, ¿no? Apuntaba siempre a la persona de Cristo Jesús. Y entonces, vamos a otra cita que es Mateo 11:11. Y casi es el mismo versículo, las mismas palabras que vimos al principio de la lección, cuando describimos las palabras de Cristo en cuanto a Juan, ¿no? Pero mira lo que dice Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La diferencia en la otra cita que usamos al principio dice que otro mayor profeta, pero esta vez no la palabra profeta. Pero Cristo está exaltando a que era simplemente una luz. No era la luz, pero una luz apuntando a la luz verdadera, Cristo Jesús. Y Mateo nos hace recordar de nuestra responsabilidad también. Mateo 5, versículo 16, ¿no? Habla a nosotros, es que vosotros sois la luz del mundo y que así debemos de alumbrar nuestra luz para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. No para apuntar a la gente a nosotros,
pero apuntar a la gente a nuestro Señor. Eso es lo que hizo Juan. Yo no soy la luz, soy enviado para presentar la luz, la verdadera luz, Cristo Jesús. Y así lo hizo fielmente, ¿no es cierto? La vida de Juan estuvo llena de crisis, en verdad. Desde su experiencia inicial en el desierto hasta su encarcelación y su muerte. Su mensaje producía inquietud al instar a la gente a arrepentirse, la palabra arrepentirse y prepararse para la venida de Cristo. Hermanos, los que también están aquí, amigos con nosotros, el mensaje de arrepentimiento es vital para nuestras vidas hoy en día también. Es necesario confesar nuestros pecados y ver que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentirse es la idea de uno yendo en una dirección, siguiendo el pecar, yendo por esta dirección. Llega a un punto en que reconoce su pecado, su ofensa contra Dios, Dios santo, ¿no? Y no puede soportar el pecado en nuestras vidas. Y esa persona llega a este punto y reconoce, he pecado, he ofendido a Dios santo, perdóname. Y la idea de arrepentirse es completamente dar la vuelta, yendo en esta dirección hacia el pecado, ahora en la dirección opuesta. Dejar, arrepentirse no simplemente es lo siento, pero es cambiar de dirección, arrepentirse y prepararse para la venida de Cristo. Hay que vivir en una manera distinta, una manera diferente, ¿no es cierto? Así está Cristo también hablando del ministerio de Juan. Eso era su ministerio, predicar, arrepentirse, ¿no? Y prepararse para la venida de Cristo Jesús. Mientras él hablaba, al mismo tiempo era humilde, un hombre humilde. Vivió no en una casa grandiosa, vivió en el desierto. Comía langostas y miel silvestre, ¿verdad? De repente para nosotros no parece una comida muy rica, ¿no es cierto? Pero ahí en humildad servía al Señor, ¿no? Desde el desierto, una persona humilde. Pero también amaba y servía al Señor con todo su ser. Eso era su propósito de vivir, servir a Dios, amar a Dios. Hermanos, lo más que conocemos a Dios, lo más que vamos a reconocer nuestro deber de servirle con nuestras vidas. Si podemos ir a Romanos, por favor, Romanos capítulo 12 y versículo 1, un versículo muy conocido de repente, dice ahí Pablo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y la última parte, que es vuestro culto racional. Cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, debemos de dar nuestras vidas para Él. Debemos amarle de tal forma que presentamos nuestras vidas en sacrificios santos y agradables al Señor. El sacrificio del Antiguo Testamento era un animal muerto. Y aquí dice sacrificio vivo, parece una cosa de contradicción, sacrificio vivo. Pero la idea es que mi vida debo de dar completamente para mi Señor. Tu vida debes dar para amarle y servirle con todo su ser. Era una persona humilde, es cierto, pero amaba y servía al Señor. Y también su único deseo era preparar el camino para Cristo y para servirle. Su único deseo, apuntar todos a Cristo. ¿Qué es tu propósito en la vida? ¿Es tener una buena ganancia? ¿Es tener una familia con éxito? Tenemos muchas metas en la vida, pero la meta primordial para el creyente es de preparar camino para el Señor, apuntar otros al Señor, tener la certeza, voy al cielo, pero desear cuántas personas puedo llevar conmigo, ¿no? Desear servirte con todo su ser, apuntando a la gente también a Cristo. Juan el Bautista dijo esas palabras en Juan capítulo 3, versículo 28 primero y después 30. Dice: vosotros mismos me sois testigos, y que le dije
yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y aquí es la clave de Juan el Bautista, de su vida, y debe ser la clave para nuestras vidas también. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él crezca en nuestras vidas, que nuestro testimonio apunta a las personas en nuestro alrededor, a Cristo, a la salvación, a la vida eterna, por fe en una persona, la persona de Cristo Jesús. El creyente que sigue a Cristo puede tener oposición, puede ser perseguido en verdad, pero a pesar de las presiones, de repente de sus propias familias, sus parientes, sus padres, sus hermanos, ¿no? Y otros, de repente los compañeros de trabajo, hay algo que debemos de hacer. Debemos de buscar la voluntad de Dios y servirle como Él te indique. Hay que servirle fiel. Hay que dar su vida completamente para Él, como hemos leído ahí en Romanos 12:1. Un sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Como Juan el Bautista, hay que exaltar a Cristo en su vida. ¿Cuánto deleite nos producirá luego de haber sido fieles en servir a nuestro Señor? Al final de la vida, escuchar algunas palabras que vemos de Cristo en Mateo 25, versículo 21, ¿no? Buen siervo y fiel. Ponen muchas cosas encima de las tumbas de personas que mueren, a veces una frase de ellos, un nombre para ellos, exclamando o dejando a los demás que visiten el cementerio una descripción de la persona. ¿Qué tal esa descripción en su tumba, no? Buen siervo y fiel. Así era Juan el Bautista. Y viendo su vida de Él, anima a nosotros y de igual forma vivir en una manera que exalta a Cristo. Debemos de sacrificar nosotros mismos para Cristo, para que Él sea exaltado en y a través de nuestras vidas en testimonio hacia su nombre. Vamos a orar. Dios, gracias por ejemplos de tu palabra que ayuda a nosotros a entender. De repente vamos a sufrir persecución por causa de Cristo. Juan el Bautista sufrió aún la muerte por su Señor. ¿Estaremos dispuestos nosotros, si es necesario, dar nuestras vidas por Cristo? Señor, ayúdanos a pensar en nuestras vidas. No tenemos tanta persecución aquí en nuestras vidas. Ayúdanos a pensar que nuestro deber es de exaltar a Cristo. Y si viene la persecución, la oposición a nuestra palabra, que al predicar tu palabra, continuamos a pesar de la aflicción, a pesar de la crisis, a pesar de la oposición, para que tú seas exaltado y tu palabra sea exaltada. Señor, ayúdanos a predicar fiel el mensaje de arrepentimiento, de fe en Cristo Jesús para la salvación, para las personas perdidas en nuestro alrededor. Que seamos fieles en esta semana, servirte, Señor, con todo nuestro ser. Gracias por tu ayuda, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana, gracias damos al Señor por esta oportunidad una vez más de compartir su palabra. Quiero animarles a ser fiel. De repente no vas a enfrentar a un Herodes tan fuerte, tanta oposición esta semana, pero a pesar de la oposición, hay que servirle fiel. Hay que amar y servir al Señor con todo su ser, presentándote sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor. Muchas bendiciones, les extrañamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.